Hola, en el día de hoy vamos a estudiar progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números en la cual cada término de la progresión se obtiene multiplicando el término anterior por un valor fijo o constante llamado razón. Veamos un ejemplo. Supongamos que este es el primer término de una progresión geométrica y el valor constante o razón de esta progresión es el número 2. Significa que el número siguiente va a ser 3 por 2, 6. Y el siguiente será 6 por 2, 12. Y 12 por 2, 24. Y obtenemos una progresión geométrica. Esta es la característica principal, que cualquier término es obtenido multiplicando un valor fijo al número anterior. Para calcular cualquier término de una progresión geométrica o el término general, usamos la siguiente expresión. A sub n es el término general o cualquier término de la progresión geométrica. A sub 1 es el primer término de la progresión. R es la razón o constante de la progresión. Y n es el número de términos que tiene la progresión. Y la otra expresión importante es la suma de todos los términos de una progresión geométrica. La calculamos de acuerdo a esta fórmula. Donde R es la razón, a sub 1 es el primer término y n es el número de términos de la razón. Como un ejemplo, podemos calcular el octavo término de esta progresión geométrica. El primer término es 3, la razón es 2, el número de términos es 8 menos 1, entonces esto va a dar 3 por 2 a la 7. Realizando esta operación nos da que el octavo término es 384. Y lo podemos verificar. Si multiplicamos por 2 a este, hasta llegar al octavo término, vamos a obtener 384. Ahora, para terminar, vamos a ver un caso especial de la suma de los términos de una progresión geométrica, que es el siguiente. Estudiemos esta progresión. Estos puntos nos indican que esto es una progresión infinita. Significa que no tiene fin. Y vemos que la razón de esta progresión es un medio. Porque si multiplicamos un medio por 1, obtenemos un medio. Un medio por un medio, un cuarto. Un medio por un cuarto, un octavo. Y así sucesivamente. Es decir, que la razón de esta progresión es un medio. Y también vemos que cada término consecutivo es menor que el anterior. Significa que esta es una progresión decreciente. A medida que aumentan los números de términos, el valor de cada término se va reduciendo. Y podemos ver que esta progresión tiende a 0, ya que si seguimos multiplicando un medio por cada término de la progresión, vamos a obtener una fracción que se acerca al 0. Este tipo de progresiones, para este tipo de progresiones podemos hallar su suma de todos los términos de la progresión geométrica infinita. Y la fórmula es la siguiente. A sub 1 entre 1 menos R. Donde A sub 1 es el primer término y R es la razón, que en este caso es un medio. Es decir, esta fórmula es solamente para calcular la suma de todos los términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Y si aplicamos esta fórmula aquí, vamos a obtener lo siguiente. El primer término es 1, 1 menos la razón, que es un medio, es 1 entre un medio,
y eso nos da 2. Es decir, que la suma de todos los términos de esta progresión infinita es 2. Pero si analizamos mejor esto, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la suma de una progresión infinita dar un número exacto? 2. Esto es porque podemos demostrar que esta fórmula se aplica para cualquier progresión geométrica infinita, pero esta demostración está fuera del alcance de este curso. Esta es una fórmula que solamente la podemos utilizar cuando la progresión geométrica es decreciente y su razón es menor a 1. Esto es importante recordar. Si la razón de una progresión es mayor a 1, no podemos usar esta fórmula. Gracias por la atención.